Estoy en este momento empezando la grabación. Son necesarios, les decía, hay instituciones muy importantes. El Poder Judicial de la Federación ejerce labores, ejerce una función de control bastante importante a través de los diversos órganos que lo integran: Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral, tribunales colegiados de circuito, ahora tribunales colegiados de apelación. Esta reforma entró en vigor el día de ayer, nótese, y los juzgados de distrito. Entonces, en sí mismo el Poder Judicial es muy importante y ejerce funciones que merecen evidentemente el respeto siempre y cuando pues, se ejerzan con prontitud, se ejerzan con imparcialidad, se ejerzan realmente con independencia para contar con un sistema de tribunales adecuado. Desgraciadamente, pues no deja de ser una labor humana que parte efectivamente del principio de división de poderes. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado por qué tendremos este sistema de división de poderes? ¿Por qué tendríamos que tener un poder judicial? Por ahí quisiera alguien participar. Buenos días, profesor. Dime. Principalmente es para que las funciones de lo que se gobierna o las decisiones de gobierno más bien no se recaigan sobre una sola persona, que haya un equilibrio, buscando que en su momento cuando se dio esta división de poderes solamente pues teníamos como gobierno todavía mucho de lo que venía de España, lo de los virreyes, lo que los reyes querían y mandaban, entonces no había como tal una equidad y por eso fue que se implementó esta división de poderes para que no fuera una sola persona la que tuviera que decidir todo y no fuera nada más con base en su criterio. Muy bien, correcto. ¿Alguien más quisiera abundar sobre el tema? Yo, profesor. Dime, adelante. Mire, yo considero que la división de poderes viene prácticamente desde los romanos, tal vez incluso un poco más atrás, donde los romanos, si nos remontamos a su época de la monarquía, después de Tarquino el Soberbio, fueron muy reacios a volver a una figura unipersonal, al menos de manera así inicial. Digo, finalmente después surgieron los emperadores, pero inicialmente, por ejemplo, los emperadores o el princeps, teóricamente empezaba como a ir agrupando funciones y agrupando poder, pero siempre como que siempre trataron de procurar que existiera el Senado, una determinada división. Eso posteriormente en la evolución, ya digamos, ya que el Imperio Romano decayó, vino la Edad Media, fue rescatado por diversos todos los que abordaron los del contrato social, todos los pensadores franceses de la Ilustración, de dividir poderes, y yo siento que está muy influido en eso, y finalmente pues nuestra Constitución viene desde esas fuentes, y bueno, gracias a eso creo que tenemos esa división de poder. Muy bien, gracias, Iván. Iván Marino, muy amable. Yo quiero nada más para que ustedes tengan mayores elementos de juicio, traten de buscar a John Locke y traten de buscar el pensamiento evidentemente, de Montesquieu sobre el principio de división de poderes. John Locke no concebía dentro de esa división del ejercicio del poder al poder judicial. Él no lo consideraba este pensador inglés, porque para él era más importante el parlamento. El parlamento era más importante, y por eso pueden detectar, sobre todo en este diplomado tan valioso que se está impartiendo, de que hay sistemas de controles suaves y fuertes. Hay por ahí el doctor Niembro menciona como ejemplo de los poderes de control suave, los que emanan o que son equiparables al Reino Unido, porque ahí el parlamento es el que finalmente decide. Pero esto pueden entenderlo porque los propios pensadores tienen ese antecedente. Busquen, por ejemplo, a John Locke y también busquen a Montesquieu. Montesquieu se le concibe como el padre de este viejo sistema de división de poderes, que actualmente está, por lo menos en México,
cuestionado porque ya no existen los tres poderes tradicionales. Al lado de ellos, ¿qué otra cosa tenemos, estimados alumnos? Los poderes reales, los poderes informales, que no Sí, están en la correcto. Constitución y tienen un peso muy, muy grande. Muy Entre bien. ellas las facultades metaconstitucionales del presidente, que ha promovido una supremacía del Ejecutivo sobre la Constitución. Muy bien, pero además de esos, aparte del poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿qué otros órganos existen por ahí en la Constitución? Constitucionales autónomos. Ah, exacto. Exacto, exacto. Es el punto. El punto es de que ya no existe, por lo menos en la Constitución mexicana, la clásica teoría, la teoría clásica de la división de poderes, el poder ejecutivo, legislativo y federal. Existe un elenco de órganos constitucionales autónomos. Eso es muy importante. Ahora ya no tenemos tres, tenemos muchísimos órganos constitucionales. Algunos, bueno, pues algunos tienen que mejorarse como toda obra humana. Algunos tendrán que mejorar sus sistemas de comunicación porque nadie sabe que existen y o tocan temas tan importantes, pero ahora sí que ni quien los pele, pues tienen que mejorar sus sistemas. Una universidad, por ejemplo, como la nuestra, tiene una página muy posicionada, pues porque responde a la necesidad de educación de cientos de miles de personas, sus estudiantes. Sería un poco raro que nuestra universidad no tuviera poderosos canales de comunicación, pero hay órganos constitucionales que pues nadie sabe que están ahí, pues porque están bien mal administradas sus sistemas de comunicación, no están, si les regalan un canal de televisión, a lo mejor lo tronarían por bajo rating. Entonces, es muy importante que ustedes sepan que por lo menos existen estos órganos constitucionales y que también ejercen labores muy importantes dentro del orden constitucional. Por otra parte, los ingleses introducen una cosa que se llama el check and balances, pesos y contrapesos en el ejercicio del poder. Pesos y contrapesos, porque ellos parten de un otro concepto que es el de la rendición de cuentas, el accountability. Perdón por mi inglés, pero pues ahí más o menos me estoy dando a entender con ustedes. La rendición de cuentas que parte de una idea muy especial. ¿Alguien sabe qué es el poder, el contrato de mandato, estimados alumnos? Ya vieron obligaciones y contratos civiles, ¿no? ¿Y? ¿Qué es el contrato de mandato, estimados alumnos? Contrato por el cual una persona se obliga a realizar una determinada acción o acciones a nombre de otra. A nombre y por cuenta de otro, Y efectivamente. está el mandatario y los mandantes. Exactamente. Mandatario y mandantes, perdón, hoy no les hice, hoy tenía toda la intención de hacerle mis presentaciones, pero tengo otros insumos que quiero que lo vean y no quisiera yo copiar amplios textos, sino que citarlos, que lo vean ustedes. Ahorita les voy a compartir pantalla al respecto. Vean al mandato y al mandatario, al mandante y al mandatario en una misma posición. Ese es el contrato de mandato, ¿correcto? El mandante le dice a su mandatario, por cuenta y a nombre mío ejecuta estos actos, ¿sí? Y recuerden que en el contrato de mandato civil existe una acción de rendición de cuentas. Tu mandatario no te manda, ahora sí que no te mandas solo, me tienes que pelar a mí, me tienes que dar cuenta de tus gestiones, cómo han ido evolucionando. Bueno, desde hace mucho tiempo los publicistas, los cientistas, los que cultivan la ciencia política y estos temas de la teoría del Estado y del derecho, se han montado dentro de este contrato de mandato para decirle al aparato del poder, tú eres mi mandatario. ¿Quién es el mandante?
en esta reflexión que estamos intentando hacer, estimados alumnos? La sociedad mexicana, maestro. Exactamente. Pueblo no, porque el pueblo se da una ley. Cuando tiene ley se vuelve sociedad. La sociedad mexicana es la parte mandante. Y el mandatario debe de ejecutar en nuestra representación de acuerdo a sus facultades. Exactamente. La respuesta correcta es el soberano. Exactamente. O sea, nosotros somos el mandante. ¿Y quién es el mandatario? A ver, ¿quién es el mandatario? El La jefe representación del soberano. ¿El qué? La representación del soberano. ¿Y electa. ¿Quién? La representación. ¿Quién? Los servidores públicos, el Funcionarios públicos presidente. elegidos en votación y plurinominales. Ajá, pero ¿quién? ¿Quién es el jefe de todos ellos? Jefe del Estado y de Presidente. gobierno, el jefe del Ejecutivo. Que en este El caso es titular Andrés del Manuel López. Ejecutivo Federal, en principio. ¿Y quién más? Los diputados y los senadores quienes conforman el Congreso de la Unión, ¿se acuerdan? Sí, es la asamblea, claro. Y también los ministros. Donde reside de la soberanía. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia y todos los demás servidores públicos que responden a su mandato, a sus órdenes también, ¿verdad? A partir de la reforma del 2011 tienen ya un control de la Constitución y antes tenía más bien una mediación entre disputas entre los poderes y de acuerdo al texto que nos envió se afirmaba que más bien funcionaba como un órgano del gobierno y se espera que por fin, esperemos, vaya cobrando mayor relevancia el control constitucional que pudiera tener la Corte, maestro. Exacto. Y los que presiden los órganos constitucionales autónomos, ¿qué son? ¿Son mandantes o son mandatarios nuestros? Mandatario, ¿no? Son mandatarios, ¿no? Y un servidor público humilde como el suscrito, ¿qué es? ¿Mandante o mandatario? También mandatario. También mandatario. A lo mejor fuera de mi horario de labores como parte de la sociedad, yo soy parte del mandante cuando yo pido que esté la calle limpia. ¿Sí? Pero a lo mejor en mi horario laboral, bueno, pues yo tengo que responder a lo que estoy haciendo en beneficio de la sociedad que me está pagando un salario, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces. De acuerdo, de acuerdísimo. Fíjense ustedes, por alguna razón, esta relación de equilibrio de pronto se toma así, y hay juristas que dicen, hay relación de supra a subordinación en los actos de autoridad. El mandatario ya es una autoridad y los gobernados, así, por eso es el riesgo de ver la cuestión con las pirámides estas que se las adjudican a Kelsen. Dicen, aquí hay una relación de supra a subordinación, el gobernado es el subordinado, ¿sí? Fíjense lo que hace la mala construcción de las figuras. En lugar de estar en una posición de igualdad o de equilibrio, pasa a ser ahora al revés. El poderoso y el que es mandado, el que es gobernado. Pero estábamos originalmente así, o debemos estar originalmente así, ¿no? Exacto, la igualdad. Bueno. En su origen. Déjenme pasarles a decir esto. Generalmente la gente o los funcionarios o los servidores que tienen el ejercicio, que tienen participación en el ejercicio del poder, bueno, efectivamente tienen el desempeño de competencias constitucionales muy concretas y reforman la norma jurídico fundamental, evidentemente se supone que en aras de mejorar, ¿verdad? Es un poco, no sería congruente, no sería razonable reformar la Constitución, pues para seguir igual, ¿verdad? Les voy a compartir esta pantalla. Permítanme, por aquí está algo que yo quiero que vean detenidamente. Déjenme mostrarles y por qué estoy citando 1967. Permítanme, miren. A ver, ¿podemos ver este documento que dice exposición de motivos?
Sí, sí se ve. Lo podemos Bastante. ver. Podemos, ¿qué fecha? A ver, dígame, ¿qué fecha está aquí? 1965. 19 de noviembre del 65, sí, Del como dice Iván. 65. ¿Quién era el presidente en aquel entonces? Díaz Ordaz. ¿Cómo se llamó? Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz, presidente en aquel momento titular del Ejecutivo Federal. Fíjate lo que dice. Se parece mucho, ¿eh? Mira, sé secretarios de la Honorable Cámara de Senadores. ¿Estamos de acuerdo? A los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia, me permití solicitarles la formulación de un estudio que viniera a resolver algunos problemas que afectan a la administración de justicia, muy principalmente el relacionado con el rezago que aqueja en forma acentuada algunas de las salas del propio alto tribunal. Y respondiendo a mi requerimiento, dice Díaz Ordaz, el titular del Ejecutivo Federal, hicieron entrega de la exposición de motivos y conclusiones a que llegaron. Bueno, ¿cuál era en aquel momento de esta reforma constitucional de 1967 que reformó también en su momento y fue profundamente estudiada en las facultades de Derecho, porque más o menos como está actualmente redactado el artículo 107, responde a esta reforma, que casi nadie la toma en cuenta? Pero mira los motivos, que es a lo que yo te quiero conducir, por favor. Mira, ¿alguien sí lo pueden leer esto? ¿Sí es visible para ustedes? Muy Sí. bien. A ver, una voz femenina que me acompañe en la lectura. A ver, esto es el estudio que hicieron los ministros de la Corte en aquel momento, ¿eh? A ver, una dama, por favor. Sí, quiere, Aquí. yo lo leo. A ver, ¿a pesar de qué? A pesar de que en el año de 1951 se reformó radicalmente la estructura del Poder Judicial de la Federación mediante instituciones tribunales colegiados de circuito, a quienes se atribuyó jurisdicción en amparo que tradicionalmente correspondió a la Suprema Corte, ya en el año de 1958 se apreció la existencia de un rezago que afectaba a los negocios del Pleno y de la Sala Administrativa, por lo que el Congreso de la Unión discutió proyectos encaminados a la solución del problema. Ninguno fue, sin embargo, adoptado, tanto por discrepancia de las cámaras colegisladoras respecto a la idoneidad de las reformas sugeridas, como el por qué no revestía en ese momento caracteres de gravedad. La amenaza que entonces advertía se ha venido convirtiendo en realidad. Permíteme que te interrumpa. La amenaza que entonces se advertía se ha venido convirtiendo en realidad. Decían en ese estudio, que fue exposición de motivos retomado por el titular del Ejecutivo Federal en 1965, que fundó esta reforma en aquel momento importante. ¿Cuál era la amenaza que se convirtió en realidad, estimados alumnos? ¿Cuál era? Aquí te la estoy señalando. ¿Rezago? El rezago. ¿Qué es el rezago? La ausencia de atención y de desahogo de los negocios que eventualmente requiere atenderla el Pleno. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más es el rezago? ¿Qué entienden por rezago? La interrupción de la seguridad jurídica en la medida en que los gobernados no acceden a la justicia por el rezago del sistema. Exactamente, pero además, ¿qué otra cosa? Algo más sencillo. ¿No se atendían a tiempo los asuntos? Atraso. No. ¿A qué? Atraso, maestro. Atraso. ¿Y ese problema ya se resolvió? No. Uy, no. Digo, yo les dije 1967 porque, y yo no repito lo que dicen otros. Perdón, hay que repetir, obviamente, pero ¿ustedes creen que ya se resolvió ese problema? Fíjate que
En algunos institutos o órganos autónomos constitucionales creen también, parten de la ingenua idea de que para combatir el rezago hay que modificar y hay que agregar más personal y hay que mejorar, pero poco entienden estas personas de diseños o reformas, porque ellos dicen, vamos a arreglar el rezago, 1967, parece que ha ocurrido, pero mira lo que te decía, a ver, otra dama o otro caballero, el incremento progresivo, si me gustan acompañar, por favor. El incremento progresivo de la población, el intenso ritmo de desarrollo económico del país, el acceso a mejores condiciones de vida de los trabajadores, merced a la obra de los gobiernos emanados de la revolución, han determinado una multiplicación de las relaciones económicas jurídicas que repercute en un aumento extraordinario de las controversias y por ende de los juicios de amparo. ¿Qué partido gobernaba en aquel momento? ¿O cuál era el partido del gobierno? El PRI. Revolucionario Institucional. Y aquí miren, los ministros de la Corte, en su estudio, en su exposición de motivo, ¿qué están diciendo aquí estos distinguidos caballeros? Aquí lo están diciendo, ¿eh? ¿Qué están diciendo? Los gobiernos Los gobiernos emanados de la revolución. Los gobiernos emanados de la revolución, ¿qué produjeron? Un incremento del bienestar en la calidad de vida. El intenso ritmo de desarrollo económico. En aquel momento sí había intenso ritmo del desarrollo económico. Efectivamente, pasamos por una etapa de mucho empuje económico en aquel momento en el país, la que se nos vendría. El desarrollo estabilizador que permitió la mayor movilidad social de la historia de México moderno. Y es efectivo. Estaban señalando un hecho, no una interpretación los magísteres. Exactamente. O sea, aquí le estaban efectivamente señalando una cosa cierta. Había progreso económico, había un intenso ritmo de desarrollo. ¿Qué pasó después? Bueno, lo demás es historia, pero se lo adjudicaron a los gobiernos emanados de la revolución, ¿verdad? No soy propartidista o antipartidista, señalo nada más lo que pasó. Vean, este documento lo pueden bajar de la Cámara de Diputados y aquí estará a su disposición. Les paso después el link para que lo tengan. ¿Cómo creen, que pretendían resolver el problema del rezago, estimados alumnos? A ver, antes de continuar, ¿cómo creen que lo pretendían resolver? Con una carga de los asuntos en términos per cápita a partir de un indicador concreto. Pongo un número, no más de 1000 asuntos anuales por juez de distrito. Eres muy sofisticado, sofisticado. A ver, alguien más, ¿cómo creen que esta reforma del 67, le estoy diciendo cómo creen para no decirles cómo la plantearon después, ¿cómo creen que resolvían el problema del rezago o que pretendían resolver el problema del rezago? A ver, echen a andar su imaginación, no se me queden callados o calladas, el derecho es realidad. ¿A través del amparo? ¿Cómo? ¿A través del amparo? Entre otras cosas, pero ¿cuál creen que era la solución? Y a ver, otro alumno, otra alumna, no se me queden callados, quiero oírlos. A ver, Eva Gabriela Martínez, que estás aquí, que te estoy viendo, dime, opina. Lo estoy pensando, profesor. Pues No piensa sé, más. tal vez a lo mejor dar soluciones anticipadas sin un análisis previo. Sí, pero ¿cómo crees que tú ahorita estás viendo un problema de rezago real en los tribunales? A ver, pon a pensar tu imaginación, ¿cómo lo vas a resolver? No, claro, y de hecho en mi trabajo lo veo a diario porque trabajamos con juzgados y bueno, es un rezago pues a ver, totalmente. ¿cómo lo plantean? A ver, ya que es parte del
de esa situación. ¿Cómo creías que cómo lo están resolviendo? ¿Cómo se pretende resolver? A ver. Pues realmente no hay como tal ahorita, hay mucho rezago, demasiado, y más ahorita con la pandemia se hizo peor, está peor todo eso, Está pero peor. realmente no hay soluciones porque igual los procedimientos siguen muy lentos, todo se ha atrasado muchísimo. Muy Aun bien. cuando han acortado plazos, sigue Ajá, el rezago, no claro. hay soluciones. Y luego los amparos son de años, añísimos. Wow, pues sí. Muchas gracias. A ver, Sergio Aguilera levantó la mano. Dime, ¿Podría Sergio, ser con conciliación y arbitraje? ¿qué es conciliación y arbitraje? A ver, cuéntame. ¿Qué entiendes? Bueno, ahora se ha puesto un poquito más de, no sé si decir de moda o sea, ha sido más común, porque en la conciliación y arbitraje no tienen forzosamente que resolver un juez, sino se le permite a las partes llegar a acuerdos y solamente son orientadores quienes Ajá. los apoyan, pero es muchísimo más fácil porque no se tienen ni que presentar pruebas, nada, simplemente es llegar a un acuerdo entre las partes. Ajá. Eso, ¿tú con quién te estás tomando derecho del trabajo? Con el profesor Dávalos Morales. Con el doctor Dávalos. Qué interesante. Es una eminencia el doctor Dávalos. Fue el director de la facultad cuando yo estaba cursando la licenciatura, porque esa palabra de conciliación y arbitraje me trajiste a la memoria las antiguas juntas de conciliación y arbitraje, que también, perdón, Sergio, espero no ofender a nadie, son muy eficientes, ¿verdad? Sí, por supuesto. Muy eficiente. ¿Cuánto dura un asunto laboral? Bueno, ¿Cuánto? no espero no ofender a En nadie. conciliación y arbitraje lo ¿Cuánto resuelven no dura? en meses, cuando Sí, mucho. me estás hablando en términos de derecho laboral mexicano. Bueno, pues con todo respeto, ¿no? Bueno, fíjense cómo lo pretendían resolver, estimados alumnos. Fíjate cómo lo pretendían resolver. A ver, una joven o un caballero, las reformas consisten en... Las reformas consisten en limitar la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia al conocimiento de los negocios de mayor entidad, encomendando a los tribunales colegiados de circuito, cuyo número será necesariamente objeto de aumento, la tramitación y resolución de los amparos y revisiones fiscales que no revistan especial trascendencia. Además, se sugieren las modificaciones necesarias para atribuir a las salas la resolución de amparo contra leyes de competencia del Pleno. Una vez que este cuerpo haya fijado jurisprudencia en el ámbito de mayor importancia de nuestro juicio constitucional. Wow. ¿Qué opinas, Adames Campos? ¿Qué opinas con esta solución maravillosa? No, pues yo siento que caen en lo mismo, ¿no? Pues no le veo la salida. Estamos hablando de 1965, no se me pierdan. Estamos a raíz de que salió nuestra reforma, la reciente reforma, el 11 de marzo de 2021, les estoy poniendo un ejemplo de reforma constitucional sobre el Poder Judicial, como muchas ha habido en este país. Lo hago, espero, Marcos, adelante, por favor. Maestro, le tengo una pregunta. Sí. En la solución que estaban presentando el 65, pues incluye el tema del amparo. Pero si entiendo bien, el amparo es un juicio diferente a la litis que se esté llevando por la vía administrativa o si es una ley, etcétera. Pero ¿no sería darle al amparo una función que no tiene? Porque finalmente el derecho busca resolver las controversias y el amparo busca proteger el orden constitucional. Sí. ¿No habría en ese enfoque una inconsistencia? ¿En cuál enfoque? No separar la procuración y administración de la justicia de la figura del amparo. Perdón, ¿eh? Lo que pasa es de que van junto con pegado. O sea, ¿quién va a dictar esas sentencias de amparo? Pues el Poder Judicial de la Federación.
Evidentemente tú a nivel local tienes un asunto, tienes un pleito del orden penal, del orden laboral, del orden civil, del orden mercantil, que va a dilatar N cantidad de meses o de tiempo. Y tienes además el mandato constitucional, artículos 103 y 107 de la Constitución, que le da a los gobernados el derecho de cuestionar constitucionalmente esas sentencias y otros actos de autoridad. Pero ¿quién va a decidir ese amparo? ¿Quién decide ese amparo? Ese sistema de control, ¿quién lo decide? Pues lo decide el Poder Judicial de la Federación. Sí. Y si el Poder Judicial de la Federación no se encuentra en aptitud para desahogar con expedición, con velocidad los asuntos, ¿qué garantía está infraccionándose? Se está violando. A ver, derechos humanos por ahí. El del debido proceso. Entre otras cosas, el del debido proceso. A ver, ¿alguien tiene su Constitución a la mano, por favor? Sí. A ver, léanme, por favor. Si son tan amables, artículo 17, párrafo segundo. Constitucional. Quien Toda quiera. persona tiene Toda derecho persona. a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. ¿Y ese mandato constitucional se cumple, estimada alumna? No. No, maestra, no, por favor. Fíjate cómo por favor. Fíjense cómo querían solucionarlo. Querían limitar la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia, fíjate, al conocimiento de los negocios de mayor entidad. ¿Qué hice? O sea, ¿qué querían? Limitar. Tradicionalmente el amparo, este gobernado, el ciudadano, antes de esta reforma tenía derecho de acceder directamente a la Corte para que la Corte por sí misma le resolviera sus asuntos de amparo. A raíz de esta reforma, ¿qué dijeron? La Corte, ¿qué? La Corte solo atenderá, bueno, poniéndolo en temas más coloquiales, asuntos de relevancia, de trascendencia o de importancia, y se delegarán, claro, importancia económica e importancia de negocio, y se delegarán en los tribunales de circuito los casos, pues vamos a poner más comunes. Sí, o sea, al Pero, pueblo... profesor, yo tengo aquí en esto, pues esto está vigente. ¿Eh? Eso está vigente. Exacto. Entonces eso se sigue aplicando. La Corte sigue atrayendo nada más, no necesariamente de negocios, pero sí de casos trascendentales, sobre todo en el ámbito federal. Oye, sí, de control constitucional puro, sí. ¿Se han dado cuenta de que el amparo dicen que es elitista? Sí, por supuesto, es muy costoso. Es costoso para los y gobernados. No cumple la función que proponía el 65, que era precisamente, como muy bien escuchábamos, bajarlo a los tribunales de circuito para que se facilitara su accesibilidad. Pero no se logró. Les digo una opinión, espero no ofender a nadie. Les pido una disculpa de antemano. También, como esto es una grabación académica, no tengo ningún problema en darla a conocer, pero la verdad, honestamente, sin el ánimo de ofender ni de ser sarcástico, yo creo que el amparo sigue siendo elitista y la Corte, en lugar de mejorar con esta reforma del 65, fíjate, lo único que hizo fue incrementar ¿qué? Su accesibilidad. ¿Qué diría la gente? Pues sí, ¿qué dice aquí? Necesariamente objeto de aumento. ¿Qué aumentó? Los costos. Los tribunales, ¿no? Encomendado a los tribunales colegiados de circuito cuyo número será necesariamente objeto de aumento. ¿Qué quiere decir eso? A más personal, ¿no? A los tribunales. Ajá, o sea, más burocracia.
Sí, Ya. Claro, más recursos supuestamente para atender el rezago. Yo les pregunto, ¿está atendido el rezago? ¿Se cumple el artículo no, 17 maestro. Hay asuntos constitucional? del 65. Bueno, ahora, Profesor, permítanme. perdón, yo tengo una reflexión acerca A de ver, lo que acaba Enrique, de comentar. adelante, por favor. El delegar, como en una empresa, delegar funciones, en este caso de la Suprema Corte a tribunales de circuito, que ahora ya son tribunales de apelación, Ajá. no perfeccionaría o en teoría no sería ejecutar en la ejecución, la especialización por materia, más recomendable que cargar a la Suprema Corte, que obviamente conocen de todas las materias, no es más recomendable, no se podría considerar en un idílico preferente que efectivamente delegar a tribunales no quiero llamarlos de menor categoría, lo son de menor categoría, pero más bien más especializados en materia, ¿es una buena medida? Si se ejecutara de manera correcta. Permíteme, Sergio Aguilera, dime, por favor. Pero vemos que este también es un problema, no nada más de aquí, o sea, internacional también, porque en la Corte Interamericana de Derechos Humanos los casos se están planteando para el año 2028, 2029, o sea, está rebasada, súper Muy rebasada. buen comentario. Sí, muy buen comentario. Que seguimos Ok. viendo. Yo estoy de acuerdo con lo Muy que buen ustedes me comentario. están diciendo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y con lo que dice Enrique, no sería más recomendable. Pero en lo que yo te estoy diciendo es que este diagnóstico dice, aquí hay un problema de rezago. Ese es el diagnóstico que ellos dijeron. Se incrementaron por la vida económica. Aquí lo estás viendo, mira, aquí tenemos un problema. Aquí dice, hay un rezago porque se ha incrementado la población. ¿Cuál es la solución que ellos propusieron? Limitar esa jurisdicción. Tú dices, vamos a combatir el rezago especializando los juzgados, los órganos. Totalmente de acuerdo. Se contribuyó a solucionar el rezago. Tú lo estás viviendo ahora. ¿Y me permite hacer un comentario, maestro? Adelante, por favor, los que gustes. Junte con el rezago la calidad de la impartición de justicia, que creo que en la exposición de motivos está ausente. Entiendo que el rezago sea algo grave, pero si le aúna, maestro, que la calidad de la impartición de justicia tiene mucha porosidad y produce o genera situaciones de injusticia, pues estamos en una situación doblemente grave. Ese es el comentario, maestro. Muchas gracias, Osay. Profe, también un ejemplo del aumento que usted mencionaba de la burocracia sería, por ejemplo, ahorita para combatir este rezago, crearon el juzgado 17º en materia administrativa de amparo. Ajá. Ese sería un ejemplo, ¿no? Para combatir el rezago. Bueno, uno pensaría, tengo yo mayor demanda de mis servicios, en lo que se propondría sería, bueno, voy a incrementar el número de servidores públicos encargados de administrar la justicia. Le creas otro órgano, echas mayor recurso, mayor carga al pago de la nómina. Perfecto. Pero lo que estamos viendo en la realidad, ¿qué es? Maestro, No funciona. perdón, es lo que comentaba el compañero anteriormente. Como la calidad del servicio no es buena, no agilizan todas, ahora sí que todo el servicio no sacan los juicios, no hay resoluciones, Sí. Entonces viene el rezago y se acumula y bueno, el personal de nada va a servir si no hace su función. Exactamente. Miren, ahora les voy a compartir otra pantallita. Por eso no consideré oportuno hacer una presentación. Les pido que cuando consulten, por favor, una reforma constitucional, vean las letras chiquitas. Por favor, tengan la amabilidad de leer la exposición de motivos, porque ahí se van a encontrar con la razón de ser
de esa reforma que ahora, aquí está. Quiero que vean este documento también. Este documento, ¿de dónde estoy tomando? Lo estoy tomando desde que salió la reforma, me ha interesado mucho. Proyecto de reformas con y para el Poder Judicial de la Federación. Es del febrero del 2020, lo compartí con mis alumnos. Mira. ¿Qué dicen ahora? Esa es la exposición de motivos, ¿eh? Es lo que están diciendo ellos. Yo no lo estoy diciendo. Si ellos lo escribieron. Mira. Empezando por el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y no lo digo yo, ahí están los expertos que hablan de esa dependencia del Ejecutivo. Miren. Independencia e imparcialidad que deberían observar en sus funciones. Muchas veces sucumben ante intereses mezquinos, incluyendo la influencia del Poder Ejecutivo. Los cargos que deberían ocuparse por méritos se otorgan a familiares y amigos en un afán por exprimir los recursos públicos antes que servir a la justicia. Equiparable situación cuando se coloca un ministro que va a atender los lineamientos del Ejecutivo. Me parece que son casos conectados, pero no sé qué comentario tengan. Muchas gracias. Miren, ahora esto. El Senado de la República organizó en el 2019 unos trabajos denominados Una reforma con y para el Poder Judicial de la Federación. Ante esa soberanía, los participantes dijeron esto. O sea, esto no es un secreto esto es un secreto a voces, estimados alumnos. Vean este otro. ¿Quién me ayuda leyendo esto? El sistema de carrera judicial no ha sido exitoso para asegurar que quienes lleguen a ser juzgadores sean las personas más honestas y mejor preparadas. Tampoco se ha podido desterrar la corrupción, sino que, por el contrario, la endogamia y amiguismo han producido redes clientelares muy arraigadas en las que se trafica con plaza, se intercambia favores o, peor aún, se pone precio a la justicia. ¡Qué barbaridad, mis queridos alumnos! Y queridas alumnas, estimados todos, ¿qué panorama tenemos enfrente? ¡Qué vergüenza! ¡Qué panorama tan desolador! Que esto exista. Aquí dice exposición de motivos, ¿eh? Espero no ofender a nadie, espero ser siempre respetuoso y cordial con ustedes, pero esto es la exposición de motivos de la reforma constitucional que salió el 11 de marzo. Entre otras cosas, ¿qué pide? Voy a seguirme para cerrar esta presentación. Mira, evidentemente aquí plantea el surgimiento de los tribunales colegiados de apelación en sustitución de los tribunales unitarios de circuito. Unitarios, ¿por qué? Porque era un solo magistrado, ahora son colegiados porque van a haber 3 magistrados. ¿Qué nos están diciendo? Que van a incrementarse. Se van a incrementar. Van a incrementar la estructura. ¿Eh? ¿Se van a incrementar qué? La estructura. La estructura. Sí, señor. La nómina, pues. Mira, política jurisdiccional. Esto creo que, perdón que me salte a jurisprudencia por precedentes. ¿Por qué? Fíjate el sistema por precedentes de la Corte. Los criterios que derivan de este Tribunal Constitucional deben ser robustos, vigentes y tener fuerza para que permeen a los órganos jurisdiccionales inferiores. Sin embargo, la forma en que actualmente se integra la jurisprudencia entorpece su desarrollo. O sea, los asuntos, esta medida que podría ser considerada, creo, a todas luces como una de las más relevantes, también tiene que pasar por el tamiz de la realidad.
para que ustedes exijan en 5, 10 o 15 años qué prometieron y si lo cumplieron o no con esa reforma constitucional. Este sistema, mira, ese sistema de precedentes, ¿qué te dice? Los justiciables no pueden tener certeza de que sus derechos están protegidos, además de que se generan altos costos para los ciudadanos y el propio Poder Judicial. Entonces, vamos a ver si logra la reforma constitucional dos cosas: incorporar el finalmente sistema de carrera judicial y que este deje de ser un poder judicial débil al cual pues no hay una, por lo que está diciendo la reforma constitucional, la exposición de motivos, no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo ellos, los participantes en aquel foro dijeron, amiguismos, tráfico de plazas, o sea, vamos a ver si ese sistema judicial, ese sistema civil de carrera, donde debe de regularse el ingreso, la evaluación, los incentivos de estos servidores públicos, vamos a ver si finalmente termina de cuajar, ¿verdad, estimados alumnos? Sí, maestro. En 60 años lo vemos. Bueno, no seamos pesimistas. Mira, Doctor, quisiera expresar algo sí, cómo no, a lo que acaba usted de leer de la reforma, de la exposición de motivos. Y es, si ya existe el conocimiento de que hay este amiguismo, este nepotismo, esta corrupción, esta mezquindad en el Poder Judicial de la Federación, ¿no sería una obligación tácita de quien tenga conocimiento del hecho delictivo de la falta administrativa denunciarlo? Me hace mucho ruido que en una reforma, que en una exposición de motivos de una reforma constitucional, o al Poder Judicial en este caso, si se exponga de esta manera tan al aire, se exponga estos motivos y no existe una consecuencia como tal, porque no puedes acusar, ni mucho menos incluir en una reforma este tipo de aseveraciones, y en este caso son igual de culpables por la omisión. Debería, si tienen conocimiento de tal, por eso se hace la reforma, pues debería de haber... a la vía jurisdiccional, claro. Esa es mi participación, muchas gracias. Sí, muy pertinente el comentario, maestro. Si tienen elementos, tendrían que corregirlo por la vía jurisdiccional. Es un vacío, ¿verdad? Exactamente. Entonces, digamos de que esta reforma les va a pegar por lo que toca al amparo a la cuestión de los precedentes. Pero, denme 2 minutitos. En estos 2 minutitos que nos faltan, ¿cuándo se va a ejecutar esta situación de los famosos precedentes? Permítanme, ya casi terminamos. Espero que les haya sido de provecho esta clase. Les enviaré esos documentos para que los puedan ver con calma. Aquí estoy, esa es la reforma. Artículo 107, que está diciendo, cuando los tribunales establezcan jurisprudencia, voy a ponerlo por acá, sí lo logran ver, ¿verdad? ¿Sí lo estamos viendo? Sí, perfectamente. Cuando los tribunales, establezcan cuando los tribunales por contradicción o la Suprema Corte de Justicia de la Nación por precedentes, permítanme hacerlos por acá, en la cual o la Suprema Corte de Justicia de la Nación por precedentes, en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, el presidente de la Corte lo notificará a la autoridad emisora, transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad. La Suprema Corte emitirá, siempre que fuera apoyada por la mayoría de al menos 8 votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad. A mí me gustaría que finalmente funcionara esta famosa declaratoria general de inconstitucionalidad, porque hay mucho a deber. Vámonos a los transitorios para terminar de esta reforma. Todo esto está muy bonito,
desde marzo, pero el Congreso de la Unión tiene que emitir la legislación relativa, secundaria relativa a estos temas en el plazo de 180 días. ¿Cuándo se cumplen los 180 días, estimados alumnos? ¿En junio? Desde que se... ¿Cuándo se cumplen 6 meses? De marzo. ¿Cuántos meses son? 6 meses, ¿no? ¿Cuándo se cumplen? Septiembre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer el 11 de noviembre del 2021? Revisar que ya esté el reglamento. El Congreso de la Unión habrá de concluir la legislación necesaria para implementar esta reforma. El 11 de noviembre tenemos que empezar a molestar a los señores, a sus señorías, señores legisladores, para que emitan esa ley. Acuérdense de que hay mandato constitucional para emitir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares desde hace muchos años. Ya van 3 y no la han emitido. No se les ha dado. El Señor, nuestro Dios, no les ha iluminado su inteligencia para emitir esa legislación. Ojalá algún día lo hagan. Pero aquí ya tienen otra tarea. Ojalá cumplan. Pero además, el sistema por precedentes, aquí te lo dice el artículo 6º transitorio, el sistema de creación de jurisprudencia por precedentes que se incorpora en el párrafo 12º al artículo 94, entrará en vigor cuando la Suprema Corte de Justicia emite el acuerdo general respectivo. ¿Cuándo eso será? Bueno, pues cuando el poder superior, Dios nuestro Señor, ilumine esas inteligencias, ¿verdad? Y sus señorías procedan a desarrollar este sistema de precedentes. Bueno, pues estimados todos, que tengan bonito fin de semana, disfruten su puente, estudien mucho. Si no tienen comentarios, bueno, ya son 9:02, tendrán que ir a su siguiente clase, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias a todos. Bueno, Gracias. hasta luego. Enrique. Gracias. Gracias, Iván y Enrique. Buen día. A todos. Profesor, Dígame. la primera tarea del cuestionario tiene fecha de entrega como límite de fecha de entrega hoy, ya la subí, pero